con el mouse. Ahí Ahí pasó. está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, Ahí está pasando. lo voy a tener que hacer con el mouse. Opciones de puntero. Bueno, lo tenemos ahí, puntero láser. Bueno, eh, bueno, entonces en cualquier cuestión de diseño de lo que sea, hay que tener en cuenta qué función va a cumplir esa estructura. ¿Sí? En nuestro caso es una caña de pescar, ya sabemos, pero bueno, cualquier cosa que uno quiera diseñar, lo que primero uno tiene que tener en cuenta es qué función va a cumplir. Uno tiene una viga que tiene que sostener una casa, si hay algún ingeniero civil ahí va a saber más que yo, o cualquier cosa, tiene que decir, bueno, cuál es la mejor viga, cuál es el mejor material, qué forma tiene que tener esa viga y demás. Bueno, en la caña de pescar lo mismo. Entonces, hay que saber qué función cumple para después fijar cuál es la mejor geometría de esa estructura y cuál es el mejor material que se puede utilizar. Optimizar esas dos cuestiones, ¿sí? La geometría y el material. Y eso es lo que vamos a ir viendo hasta el final. Entonces, bueno, ya sabemos que lo que queremos diseñar es una caña de mosca. ¿Qué función cumple una caña de mosca? Bueno, como sabemos, una caña específicamente de mosca, la función que tiene es impulsar un artificial que no tiene peso, por lo tanto el peso está dado por la línea, por lo tanto la física que hay involucrada las características del diseño de la caña, hay que tener muchas cosas en cuenta, como es el movimiento de la línea en el aire, porque eso generan fuerza, esfuerzos y demás. Entonces, por eso no es tan fácil por ahí diseñar una caña de mosca en comparación con quizá otra modalidad, por todo esto que hay involucrado en el movimiento en el aire que genera la pesca con mosca, que es una línea, que tiene peso y que es ahí donde tenemos que centrar la atención, muy específicamente en la línea y el movimiento. Entonces, bueno, una caña de mosca, qué esfuerzos, o una caña de pescar, qué esfuerzos tiene involucrados, los esfuerzos de flexión. Eso es muy importante, saber qué tipo de esfuerzo. Hay muchos tipos de esfuerzo, tracción, compresión, torsión. Bueno, en este caso es un esfuerzo de flexión. El objeto, la estructura tiene que estar flexionada. Entonces, no es lo mismo utilizar un material que está sometido a flexión que está sometido a tracción pura. ¿Se entiende? Porque la flexión tiene una dinámica diferente. La forma que tiene una caña de pescar. Bueno, ya sabemos qué forma tiene y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué forma tiene una caña de pescar? Una caña de pescar no es un cilindro, es un cono. Es un cono truncado. Quiere decir que tengo un diámetro superior, un diámetro inferior, como un conito de papa, el cono. Un cono es eso, nada más que está truncado, tiene un diámetro superior, un diámetro inferior y es hueco. Actualmente las cañas, la mayoría, todas creo, yo no sé si ya hay cañas, sí, hay cañas macizas, que son las de bambú, por ejemplo, son macizas y algunas semi-huecas las pueden hacer, pero la mayoría de las cañas que vemos hoy en el mercado son huecas. Antes se hacían macizas. ¿eh? Después se vio que hacer una caña hueca con un cierto espesor de pared y aumentando un poco el diámetro, cumple prácticamente las mismas características, no exactamente las mismas, pero sirve, características estructurales, que una caña maciza. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a hacer cañas macizas? Tener más material, más costo, más peso, si con algo hueco puedo cumplir bien la función de lanzar una línea y que me resista. Todo eso también con el avance de la tecnología, el avance del tipo de fibras, de la cantidad de fibras que se pueden poner, de las resinas que se pueden usar, hace que la caña, aunque sea hueca, sea tan resistente como la que se hacían antes maciza. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Perfecto. Perfecto. Cualquier Sí, cosa sí, me van totalmente. parando, me preguntan algo, si quieren hacer un parate ahí, me van avisando. Bueno, entonces es muy importante saber qué forma va a tener esa estructura. La caña es un cono truncado hueco y ni siquiera es un cono de conicidad constante, sino que es un cono que va variando su pendiente, su inclinación. ¿Sí? Es como que es escalonado. Eso, bueno, se hace por unas cuestiones que vamos a ver después, que sirve para la acción de la caña.
Bueno, ¿qué materiales clásicos hay en la caña de una mosca? La fibra de vidrio, fibra de carbono y fibra de bambú son los tres materiales clásicos, pero bueno, se han hecho cañas de maderas de todo tipo, hay una lista de, no sé, 30 tipos de maderas con los que se han hecho cañas de pescar en algún momento, se han hecho cañas de metal también, aunque no lo crean, hay cañas, dicen, hay viejas cañas que eran de metal, y bueno, con el tiempo fueron viendo que esto es óptimo que usar otro tipo de materiales que son más pesados y bueno, no cumplen algunas cuestiones que hacen ideal a una caña que está sometida a flexión. Bueno, un poco una introducción de qué es una caña. Pues, ¿qué se hacía antes en una caña de pescar? Bueno, antes era prueba y error, básicamente lo que yo hice cuando empecé a hacer caña de bambú fue realmente encontrar un taper por ahí, usar un bambú que no era el mismo que era el que usaba el fabricante de esta caña, que bueno, que yo vi la conicidad que tenía esa caña en internet, que era una caña número 4 de bambú. Resulta que la hice, como él me pasó, como yo vi que estaba ahí la conicidad del diseño, pero me salió una caña 2. ¿Por qué? Porque él usaba un bambú y más módulo que el mío. Bueno, eso fue una prueba y error mía, tuve que sobredimensionar las cañas de bambú para que con ese bambú que yo consigo en mi ciudad sea equivalente al que ellos tienen de mayor módulo, ¿sí? En cuanto a potencia, acción y demás. Entonces, bueno, básicamente antes era así, era diseñar una caña con algunos parámetros que tenían, o no sé, prueba y error. Probaban, si no salía como les gustaba, volvían a rediseñar la caña. Hoy en día, generalmente lo que se hace es hacer uso de la tecnología. O sea, Sí, una vez que uno... Rana, Sí, los patrones clásicos Catanach y todo eso, ¿son anteriores al software de computadora? no, ¿O no, ya no, son no, posteriores? no, no, Katana usaba él también un propio un diseño de un software de un fabricante de Ajá. bambú también, se basaba en, en esos diseños con algo creo que de fórmulas y demás, donde hacían la curva, ellos le llaman la curva de flexión, no es curva de flexión, ya me voy a acordar, eh, y estaba muy basado un programa muy básico de otro constructor, pero que tenía unas ciertas falencias con respecto al software que se dice de hoy en día. ¿Sí? Pero ya, por ejemplo, que sí, Katana, Chivario ya tenían una forma matemática para diseñar las cañas. ¿No? Yo lo que hablo de antes, estamos hablando de bastante antes, ya Bastante de antes. casi el nacimiento de las cañas. ¿Sí? Ujú. Cuando digo la hora, y estoy hablando de algo bien contemporáneo. Katana ya es un fabricante contemporáneo, ¿no? Wine. Y hay varios más. Pero ellos usaban un programa. Lo que pasa que, bueno, en comparación con los programas que hay hoy en día, y hoy en día son superiores, porque, bueno, podés, por ejemplo, el diseño de una caña, o sea, ya tenés el software para cualquier tipo de caña, ya sea de bambú, de fibra de vidrio, de carbono, con geometría hexagonal o circular, ¿se entiende? Generalmente, bueno, por ahí tenían ellos ¿cómo se llama? Una forma de diseñar la caña, pero más específicamente para el bambú hexagonal. Bueno, pero el tema es que si vos lo querés trasladar para una caña de fibra o carbono, por ahí había que introducir cuestiones típicas del material o características del material donde por ahí no aparecían. ¿Sí? Pero andan muy bien, andan muy bien. Mi primer taper fue de Wine Katana, ¿sí? No sé si estabas hablando de él, nombraste Exactamente, a... sí, 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 sí. sí, mi primer taper fue de Wine y gran parte de la información es de él, más otros autores de la web, en cuanto al bambú, ¿no? Después, bueno, yo hice mi propio programita ahí en Excel en su momento, donde no había escalones de conicidad, sino que prácticamente la conicidad era constante, ¿sí? De la caña. Yo establecía un diámetro inferior, un diámetro superior, aproximadamente era una conicidad constante, y algunos saltos podía tener, una pavada que se hacía y hice algunas cañas de esa forma. Bueno, un diseño medio básico mío, y anda. Pasa que, bueno, se limita a acciones medias, por ejemplo, más que todo.
Si vos tenés una conicidad constante, es más probable que te salga una acción media. Y si querés una acción lenta o rápida, ahí se complica. Bueno, eso es un poco lo que se hacía antes, ahora se usa más software. Con un amigo estamos en la idea de diseñar un software, que él sabe mucho de estructura de materiales, sabe bastante, es un doctor en ingeniería mecánica, entonces me va a dar una mano, él trabaja mucho con software que trabajan con estructuras y el análisis de esas estructuras, y bueno, me dice Rana, yo puedo hacer lo que yo hago en la universidad, trasladarlo a una caña de pescar. Así que la idea es hacer un proyecto futuro, de tener un propio software de diseño, ¿sí? Es la idea, un pequeño sueño. Bueno, ¿qué tener en cuenta para hacer una caña? Bueno, o ¿qué otra función, lo que yo llamo, perdón que me llama. Ahí está. Función secundaria. ¿Qué es la función secundaria? Es para qué tipo de pesca voy a utilizar la caña. ¿Sí? Primero, ¿qué función cumple una caña? Lanzar una línea en el área, bla, bla, lo vamos a ver en detalle más adelante. Bueno, la función secundaria es que para qué tipo de pesca la voy a utilizar. Entonces ya vimos que existen cañas de diferentes alturas, diferentes acciones, diferentes características que son óptimas para cierta pesca y no para otra. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir una serie de parámetros. ¿Cuáles son los parámetros más básicos a definir para diseñar una caña? La altura, la potencia, la acción y el tipo de material. Después hay una cuestión que es la frecuencia de vibración de una caña, que es la cantidad de veces, donde saben llamar damping, que es la cantidad de veces que esa punta oscila en un cierto tiempo. Frecuencia de vibración o periodo de esa caña. Es un parámetro que es para ciertas pescas bastante importante. Pero bueno, yo lo voy a dejar de lado porque se puede hacer un experimento también para saber la frecuencia de vibración de una caña, pero bueno, básicamente los parámetros más importantes son esto: altura, potencia, acción y material. Lo que hay que hacer con todo esto es, lo que se hace es trasladar un software. Cuando vos trasladás todo esto a un software, cada uno de estos parámetros tienen que estar cuantificados, tiene que haber números acá. ¿Sí? Yo tengo que ingresarles al software números. Altura, tantos pies. Potencia, bueno, tengo que ingresar algunos valores de carga máxima que pueda aguantar la caña, o cargas promedio. La acción es dónde se va a doblar la caña, ya lo vamos a ver. Eso es donde yo no le puedo decir al software media, punta, full flex. No, le tengo que dar por ahí valores numéricos. Que ya lo vamos a ver que la acción se puede medir mediante un ángulo. No sé si vieron un video que subí hace poco. Y el material también. ¿Cómo le digo al software qué material se trata? Bueno, hay características de los materiales, como es el módulo de elasticidad, un parámetro muy importante, que es una característica de los materiales, ya lo vamos a ver más adelante, que uno ingresa un número también, y bueno, ya se sabe de qué material se puede estar tratando. Bueno, acuérdense que el material, bueno, lo vamos a ver más adelante, es una mezcla de fibras con resina. Básicamente son los dos materiales que tienen una caña de pescar. La vara, ¿no? ¿Para qué? Para al final obtener lo que queremos en el diseño de una caña, la conicidad o el taper. O sea, ¿qué forma va a tener esa caña? ¿Qué conicidad va a tener? Eso es lo último eso es lo que necesitamos saber. ¿Eh? Bueno, vamos a hablar un poco de cada uno de los parámetros. Yo lo hice resumido. No sé si tengo abierto el WhatsApp ahí. Bueno, la altura, vamos a hablar un poco de la altura de las cañas, y esto es donde yo quiero que participen ustedes y escucharlos. Bueno, la altura de la caña, ya sabemos que las cañas de pescar oscilan entre aproximadamente los 6 pies y los 13 pies, según el tipo de pesca que uno quiera hacer. No se va de esos tamaños, básicamente. ¿Por qué esas alturas? Bueno, una cuestión de optimización. Una caña de 5, 4 pies, 3 pies, se me va a complicar meter el tackle, la línea está arriba y demás. Una caña de 20 pies y es muy larga, pesada, no me va a servir. Bueno, son rangos promedios, tenemos en promedio las cañas tienen 9 pies, como sabrán, 8, 9 pies. Pero bueno, para diferentes tipos de pesca o circunstancias, quizás las cañas cortas
tengan ventaja y desventaja frente a la caña larga que tiene ventaja y desventaja. No es que las cañas largas tienen todas ventajas. No, no, no. Las cañas cortas tienen sus ventajas, tienen sus desventajas, y las cañas largas también. Y es ahí donde, bueno, yo quisiera que cada uno yo les doy un ejemplo en el próximo gráfico, cuál es la ventaja de una caña corta, por ejemplo. Y bueno, y hay ventajas de caña larga como para cierto tipo de pesca. Por ejemplo, las cañas cortas, bueno, qué sé yo, en lugares medio reducidos, con mucha vegetación, qué sé yo, nosotros en el Cierre de Córdoba, personalmente me gusta pescar con cañas que no superen los 8 pies, porque voy caminando por entre medio de camino bastante, tiros cortos, no necesito eh, mucho más que 8 pies. Entonces, bueno, para lugares medio reducidos, una caña corta está buena. Las cañas largas hay ciertas ventajas para cierto tipo de pesca. La pesca al hilo, como habrá dicho Fernando Mozo, una caña de 8 7 pies no te sirve. Generalmente usan caña de 10 pies para arriba, por las ventajas que tiene la caña larga para ese tipo de pesca. Para cuando estás pescando en vadeo y tenés que tener el agua hasta el pecho, como ahí en el Lima y Medio, o vadeando un río Doradero, y por ahí una caña larga es más ventajosa, ¿o no? ¿Sí? Depende también la altura de cada uno. Si medí 1,90 m, está bárbaro, buenísimo, vadeando. Yo no, al que le llega el pupo, a mí me llega el cuello. Y el cuerpo humano es muy importante para la pesca con mosca. El brazo, la altura, por ahí ayuda. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. No sé si ustedes quieren sumar algo más. ¿Qué ventajas tendría una caña corta, por ejemplo? O desventaja. Ventaja, como dijiste, pues, para andar en ambientes ¿Mm? en los cuales tenés mucha dificultad para manejarte, para caminar, no tenés que hacer tiros largos. Eso es Claro. como ventaja. Ventaja, como dijiste, querés tirar muy lejos, se te va a complicar un poco. Querés pescar al hilo, se te va a complicar un poco. Bien. Lanzamientos a distancia, ¿qué usarían? Cañas largas, por supuesto. Un poco con cañas largas, un poco mejor, ¿no? Sí, claro. Exactamente, Más si sos bueno. petizo como somos todos. Más que cuando somos petizos. Sí, Pero bueno, si nosotros estamos en una embarcación, por ejemplo, donde tenemos que pescar en los palos, en el dulce, por ejemplo, que tenemos que pescar mucho palo arriba de una embarcación, ¿para qué quiero yo una caña que supere 9 pies o 9 pies? Una caña de 8 me alcanza y me sobra. ¿Sí? Porque no estoy parado en una plataforma, tengo mucho espacio atrás. Bueno, por ejemplo, la caña corta, la ventaja que tiene la caña corta es que para un mismo ángulo, supongamos que la muñeca la torces un poco, hay algunos errores de casteo ahí donde puedo quebrar un poco la muñeca hacia el costado, mover el brazo, el rango te minimiza el rango de errores. Por este sentido. Cuando uno necesita una gran precisión, por ejemplo, meter la mosca muy cuestiones de centímetros, como es la pesca, por ejemplo, el dulce en los palos, donde vos tenés que meter la mosca pegada al palo, generalmente sería lo ideal. Ya sabemos que 5 centímetros más acá, de 20 centímetros más acá, puede ser que el bicho no te sale. Corríjanme si es así o no. sí, sí. Ustedes son más pescadores dorados, ustedes tienen mucha experiencia en eso, quizás nosotros lo que por lo menos el guía nos dice, loco, mete el tiro pegado al palo. Generalmente, bueno, eso tiene una ventaja. Eso requiere una precisión en la caña. Bueno, una caña corta te minimiza los errores de Claro. precisión. Por una cuestión angular, sencillamente Por angular. una cuestión angular, pero estamos hablando de centímetros, cuando uno necesita el Sí, tiro sí. muy pegado. Entonces, fíjense que una caña corta y una caña larga, para un mismo ángulo de error, por ejemplo, porque desviamos un poco la puntera de la caña hacia donde estamos apuntando, una quiebre de muñeca, lo que sea. El tema es que para un mismo ángulo, fíjense que el ángulo de estas dos cañas es el mismo, el arco que te produce una caña larga es mayor, o sea, la longitud de este arco es mayor a la longitud de esta. Quiere decir que una caña larga con el mismo cambio de ángulo te produce unos centímetros de diferencia o más error, ¿se entiende? En cambio, una caña corta minimiza esto. Esto es un ejemplo de una ventaja de la caña corta que por mejor no se menciona mucho, porque siempre estamos en el boom de la caña larga, por ahí
En ciertas circunstancias, si yo quiero precisión, una caña corta, estoy parado arriba en una embarcación, peinar los palos, y a mi gusto yo prefiero usar una caña de 8 pies, 8 pies y medio, 8 pies, no más de No, eso. no lo había tenido en cuenta. Sí, 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 pequeños casi. cambios, o sea, no sé si lo ven, el ángulo que Sí, forma la caña corta con el geometría ángulo, básica. sí, con el ángulo que forma la caña larga es el mismo. Lo que pasa es que esto se llama radio de giro, el radio del círculo. Si uno girara toda esta caña, esto forma un círculo. Este es el radio del círculo. ¿Sí? La longitud de la circunferencia es proporcional al radio. Entonces, a mayor radio que tengo para un mismo ángulo, tengo mayor longitud de arco. Esta caña larga me produce un poco más de error a la hora de meter el tiro pegado. ¿Se entiende? Estamos hablando de unos pocos centímetros, se puede hacer el cálculo, pero bueno, ayuda la caña corta en ese sentido. ¿Se entiende? Bueno, para dar un ejemplo, pero bueno, la caña larga tiene muchas ventajas en otros sentidos, vadeando y demás. Yo Sí, en la no, que Sierra de tiene Córdoba, incluso desde donde estés pescando, para enmendar es mucho mejor una caña larga. ¿cómo? Para enmendar es mucho mejor una caña larga. Incluso para hacer un levante y tendido, vos tenés que hacer mucho menos esfuerzo, porque tenés que levantar mucho menos línea del agua. Claro, ¿Ves? Tenés exactamente, mucho menos fuerza. O sea, haces un solo exactamente. tiro y sin hacer falsos cascos, puedes tirar mucho más lejos. Tiene Sí, sus cosas también. sí, tiene sus ventajas y desventajas. Otra de las cuestiones de diseño de una caña que se tienen en cuenta es la cantidad de caña, de longitud de caña que roza con el aire. El rozamiento, ya lo vemos más adelante, es uno de los factores que se tiene muy en cuenta en el diseño de estas cosas. Como todo, ¿no? En los vehículos, en muchas cosas, el rozamiento es primordial. En las cubiertas, como las diseñamos para que tengan un cierto agarre, la forma del auto. Con la caña también, la caña no solamente la línea tiene rozamiento con el aire, sino la caña. Y es muy importante la punta de la caña, la zona superior de la caña, que es la que tiene un mayor movimiento en el aire, que la parte inferior, que prácticamente hace recorridos menores. Bueno, por ejemplo, el movimiento de la caña en el aire se tiene en cuenta también para el diseño de las cañas, ¿sí? Porque es rozamiento que hay ahí y que hay que tener en cuenta. Bien, ahí si, estoy viendo, Ale, Raúl tienen ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? El audio desactivado. Por ahí si están hablando no se va a escuchar. Fíjense que esté activado si quieren decir algo. Por las dudas, digo, no sé. Bueno, poco hablar eso de la altura. No sé si alguien quiere aportar algo más sobre ventaja y desventaja de cañas largas y cortas. ¿No? Listo. Lanzamiento de distancia, por ejemplo, mejor una caña larga. También depende del indio, ustedes sabrán eso. Siempre. Sí, ¿no? Sí. Potencia. Bueno, vamos a hablar un poco de la potencia de la caña. ¿Qué es la potencia? Bueno, una definición. La potencia de la caña. La potencia de la caña es el medida del peso de la línea que tengo que utilizar según un criterio, una estandarización AFMA, hoy en día. ¿No? Ya no hay más esto. Por ahí sí, por ahí no. Con numeraciones que van de 0 a 15 según el peso de los 9 primeros metros de línea. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta en el diseño de una caña? No solamente el peso de la línea, ¿sí? como uno de los esfuerzos involucrados, sino este que está acá al medio. Dame un segundo. Que es el rozamiento con el aire de la línea y la velocidad a la que se mueve la caña. Estamos en presencia de algo dinámico, donde no solamente se mueve la línea, sino que se mueve la caña. Entonces la velocidad de lanzamiento también influye. Bueno, y esto es muy importante en el diseño de una caña, el rozamiento con el aire. ¿Cómo sabemos que el rozamiento con el aire influye en la pesca con mosca? O sea, es muy simple eso. Súbanse a un edificio, cuelguen la línea, los 9 metros de línea, cuélganlo en estática, estático, sin movimiento, y fíjense cuánto se flexiona la punta. ¿Cuánto se flexiona? Imagínense ese experimento imaginario. ¿Cuánto cree que se va a flexionar? ¿Mucho?
toda la línea o el tostero? 9 metros de línea colgada de la punta con la caña sin mover. Mucho Simplemente no lo que está sosteniendo la punta son los 9 metros de línea. mucho no se va a mover. Porque No se va a mover nada, un poquito, háganlo. Claro, porque Les dije un edificio porque tienen que colgarla de 9 metros. Súbanse a algún lugar, la cuelgan y van a ver que la línea, o sea, me produce el solo peso de la línea me produce una pequeña flexión. ¿Sí? Bueno, ahora agarren esos 9 metros de línea y empiezan a moverlos en el aire con el movimiento clásico de la pesca con mosca y ya van a ver las flexiones que tiene. Estoy hablando de 9 metros porque, bueno, esto está estandarizado para 9 metros la potencia. Supongamos 20 metros de línea, no importa. Cuelguen 20 metros de línea, vean cuánto se flexiona la punta de la caña y vean cuánto se flexiona cuando la caña está en movimiento. ¿Eso a qué se debe? De que la caña se flexione más cuando uno está realizando casteos. Se debe al rozamiento de la línea con el aire, que son valores que son de varias veces el peso de la línea. ¿Sí? Estamos hablando de varias veces el peso de la línea. Estamos hablando de bastante. Bastante. Fíjense que yo la otra vez mostré cómo determinar la potencia de una caña colgando un peso, o hagan algo, hagan un experimento, fíjense, cuelguen un peso de la caña, y fíjense que pueden llegar a sostener hasta 100 gramos colgado de la caña, y ahí pueden llegar a la flexión, que se llama flexión de diseño, o lo que representaría un casteo de 10 metros, 12 metros, o 9 metros. Fíjense la diferencia que hay. Eso quiere decir que, y fíjense, 100 gramos comparado a lo que pesa una línea, es muchísimo. Entonces el rozamiento con el aire es una cuestión que se estudia mucho en este. Discúlpenme, creo, porque me hace ruido, creo que tengo abierto el WhatsApp. Denme un segundo. Creo. Dame un segundito. Me hace ruido. Ese ruido es porque sí, tengo abierto el WhatsApp. Perdón. ¿Dónde está la pantalla? Ahora no la encuentro para compartir. Ah, ahí está. ¿Ahí volvimos? Sí. Bueno, el rozamiento con el aire es un factor muy importante que se estudia, es de varias veces el peso de la línea y es algo que se tiene mucho en cuenta para el diseño de una caña. ¿De qué depende el rozamiento de una línea? Y esto es muy importante para entender un poco esta dinámica o esta física de la pesca con mosca. Depende de la geometría de la línea, básicamente del diámetro de la línea, de la rugosidad que tiene la línea, ¿sí? Y de su densidad. ¿Sí? Básicamente depende de esas cuestiones, no del peso, de la densidad. Eso ¿por qué digo esto? Porque cuando uno conoce las funciones estas del movimiento de un objeto sólido en un fluido como es el aire, las fórmulas, las ecuaciones siempre tienen involucrado el diámetro, ¿sí? El diámetro del objeto que se mueve, la viscosidad del medio, en este caso el aire. No es lo mismo castear un día de calor que un día de frío, las cuestiones de rozamiento son diferentes. No tengo un estudio hecho de cuánto influye un día caluroso que un día frío en la pesca con moscas, pero sepan, para que tengan una idea de qué influye, ¿sí? La viscosidad del aire, y depende también de la densidad del objeto que se está moviendo, ¿sí? La densidad y las características geométricas, ¿no? Y la viscosidad del medio. Entonces fíjense que en ningún parámetro ahí aparece el peso de la línea. Aparece indirectamente en la densidad. No sé si saben lo que es la densidad se define como, o el peso específico se define como el peso dividido el volumen. O sea, el peso del objeto, pero en relación a su volumen. Ahí son todos esos parámetros que se tienen en cuenta para saber el efecto del rozamiento de la línea para el diseño de la caña. La rugosidad es algo que ya saben, que una línea Sharpskin, una línea texturada, vuela en el aire con mayor facilidad que una línea común sin un texturado. Eso lo hemos visto.
lo comprobamos experimentalmente nosotros, yo lo he comprobado. O sea, las líneas Yarkin que tienen una cierta rugosidad en la superficie, que genera un flujo de aire ahí alrededor, hace que disminuya el rozamiento y uno puede lanzar mucho más lejos. Disminuye el rozamiento con el aire, pero aumenta el rozamiento con los pasahilos y los dedos, te los detona, ¿no? Pero bueno, para que tengan una idea cómo la rugosidad también se tiene en cuenta, y bueno, la geometría de la línea. Entonces no es lo mismo diseñar una caña para una línea doble taper que para una WF, una weight forward. No es lo mismo. El diseño doble taper es una geometría, el weight forward es otra. Entonces, por ejemplo, si yo puedo lanzar 9 metros de una línea weight forward, ¿sí? Bien, o sea, vamos a poner otro número. Por ejemplo, puedo lanzar bien 15 metros de una línea weight forward y para una cierta flexión de caña, y voy a poder lanzar menos metros para una línea doble taper. Pues recuerden que la doble taper, ¿qué forma tiene? O sea, la doble taper, la weight forward número 6, ambas tienen en los primeros 9 metros el mismo peso, ¿o no? Pero lo que cambia la way forward que la doble taper es que todo el resto de la línea, los 20 metros restantes, tienen diferente geometría. La doble taper sigue con la misma geometría, mientras que la way forward, ¿qué pasa? ¿Es más? ¿Cómo es el running de una way forward? Más fino. Sí, más allá del torpedo, sí. Más allá del torpedo, el running, creo que le llaman, el running, ¿no? Sí. Toda esa parte es más fina que una doble taper. Entonces, si yo puedo lanzar bien a la flexión de diseño 9 metros una way forward, y para una doble taper voy a poder lanzar menos. Y si puedo lanzar bien 9 metros, hablo de 9 para fijar un valor de longitud que habla de esta estandarización. Si yo puedo lanzar bien 9 metros una doble taper, y voy a poder lanzar bien 15 metros de una way forward, de la misma potencia. ¿Sí? Porque la geometría cambia, eso me cambia el rozamiento con el aire. Y el peso y todas esas cuestiones. Bueno, y la velocidad de lanzamiento también. Entonces, todo esto se tiene en cuenta, se estudia, es un factor, el rozamiento es un factor del peso de la línea, se hacen los cálculos, y en base a eso, y a una flexión de diseño, ¿sí? ¿Qué es la flexión de diseño? La flexión de diseño es el fabricante o el diseñador hasta dónde quiere que se doble la caña como un promedio de los lanzamientos que hace un pescador con mosca. Perdona, quiero hacerte una Sí. consulta sobre la velocidad de lanzamiento. Sí. ¿En base a qué lo estudiás? Porque vos, a ver, trabajando con poca línea vas a tener una velocidad, trabajando con más línea vas a laburar con otra velocidad. Promedios. Velocidades de lanzamiento promedios. Yo no puedo hablar de un lanzamiento rápido por cierta cantidad de línea, ni lento por otras cuestiones. Se usan parámetros o velocidad de lanzamiento promedios, números. Digamos, por ahí, o sea, como promedio a lo mejor toman todo el torpedo afuera, unos 9 metros, y ese sería el parámetro. Claro, para cierta cantidad de línea y un lanzamiento promedio, un movimiento promedio del pescador, en qué velocidad castea. Bueno, esos son pequeños. ¿Qué pasa en las cuestiones de diseño? Lo más importante es el rozamiento. Pero la velocidad de lanzamiento, la geometría de la caña que roza con el aire, son todas pequeñas cositas que van sumando de a poquito, pero todo en su conjunto es importante, ¿se entiende? Uno dice, pero la velocidad de lanzamiento no influye tanto en el peso. Sí, pero si yo no tengo en cuenta la velocidad de lanzamiento, no tengo en cuenta la geometría de la caña que roza con el aire, no tengo en cuenta varias cosas, todos esos puchitos que yo no tengo en cuenta, después se ven traducidos en el diseño de la caña. Mientras más cosas vos tengas en cuenta en el diseño de caña, mejor la vas a diseñar, ¿se entiende? Más va a cumplir con las expectativas que uno quiere. Pero la velocidad de lanzamiento es importante. Fíjense cómo se flexiona la caña haciendo una cierta velocidad rápida y cómo se flexiona la caña con una velocidad más lenta, teniendo la misma cantidad de líneas. ¿Se flexiona igual la caña o cambia? No, cambia totalmente. Cambia. Entonces ahí vimos que la velocidad de lanzamiento influye en la flexión de diseño de una caña. Entonces, ¿qué es la flexión de diseño de una caña? Se establecen porcentajes, por ejemplo, de la flexión máxima de la caña. Se puede poner una estructura a prueba, se ve hasta dónde resiste, cuál es la flexión
antes de que se quiebre y se usa un porcentaje de esa flexión, por ejemplo. Esa es una. Después tenés otro criterio, como el que mostré otra vez, que saben usar algunos fabricantes, es que la caña se debe flexionar con estos 9 metros de línea o hasta 1/3 de la longitud de la caña. Si quieren vemos después el gráfico, se cuelga un punto, o bueno, se ve que la flexión de la puntera con respecto al piso, o bueno, a la caña en realidad, que se llama elongación de la caña o flexión de la caña, que se flexione hasta 1/3 de la longitud de la caña. Ese es un criterio, por ejemplo. Cuando la caña se flexiona 1/3 de su longitud, bajo ciertos pesos de línea, que tienen en cuenta el rozamiento y la velocidad, bueno, listo, esa caña es de esa potencia. Bueno, y como veremos, como esto está definido según AFMA para los 9 primeros metros de línea, bueno, ahí es donde vemos que las cañas no son de un número, no existe la caña, cuando uno diseña una caña no existe la caña de un número, simplemente pone una flexión de diseño, hay diseñadores que cambian esa flexión de diseño, con lo cual te empieza a cambiar todo lo que es AFMA, cambia. Una vez establecida esa flexión de diseño, lo que me va a dar es un rango de valores de peso que uno puede tirar con una caña de mosca. Una caña 6 puede tirar 20 metros de una línea 5, ¿sí? Y puede tirar bien 20 metros de una línea 5, y puede tirar fácilmente 10, 12 metros de una línea 7, ¿o no? Entonces, una caña de mosca uno la utiliza con la línea en un rango. Si es caña 6, el rango puede variar entre 2 números, puede variar, a veces eso es lo que suele suceder, un número arriba, un número abajo, o hasta 2 números arriba, en algunos casos, pero eso porque leemos una cosa que no es la que creemos, pensamos que es una 8 AFMA y no está diseñada como una 8 AFMA, sino como una 9, eso son cuestiones de diseño del fabricante que nosotros no conocemos. Pero bueno, todas las cañas son para utilizar con un rango de valores de peso. Una caña 6 la puedo usar con una 5 y con una 7, dependiendo la cantidad de línea que vuele en el aire. O en el caso del dorado, que bueno, ya me rompe lo que es un poco lo que yo creo que para el cual se creó la pesca con mosca, que es para lanzar un objeto de pequeño tamaño, peso. Ya la pesca del dorado, viste, tenemos cosas de 6 gramos, 5 gramos ahí en la punta, y ya ahí, bueno, no, por ahí necesitamos subir el número de línea para poder cargar mejor esa mosca que tiene un buen volumen, ¿no? Que es lo que influye también en el lanzamiento en la pesca con mosca, el volumen o la geometría del objeto que estamos lanzando, no el peso, la geometría, la densidad y la geometría. ¿Sí? Pero bueno, el peso está ahí intrínsecamente indirectamente, perdón, en la densidad. ¿Se entendió? Eso es algo que sabemos mucho de los pescadores con mosca hace mucho tiempo, que podemos usar una caña para varias líneas. Bien. Como les dije, se estudia esto físicamente y se usan factores. ¿Está? 7 veces el peso de la línea. Listo, un factor de potencia con flexión de diseño. Bueno, todo esto después también va al software. La acción, bueno, ¿cómo le meto a un software valores de acción de una caña? La acción sabemos en dónde se dobla una caña, si se dobla al medio, acción media, en la punta, acción de punta, si se empieza a flexionar de back, acción full flex. El tema es que yo le necesito meter números al programa, y bueno, hay un criterio de acciones dado por ángulos. Lo vamos a ver mejor en este, bueno, ahí tengo la flexión para que se vea la acción de la ócregla, fíjense en forma visual, acá ya no hay números, pero en forma visual, bueno, acá en la punta está prácticamente, me quedan unos centímetros donde está sujeta. Fíjense que toda esta parte, gran parte de esta mantiene una rectitud, se empieza a doblar ya en el medio,
y tiene una gran fricción en la punta. Por eso le llamo acción media punta y esto se puede medir. Vamos acá, ¿qué criterios de flexión utilizan o de acción? Bueno, si el ángulo, bueno, no lo aclaré acá, pero es el ángulo que forma la caña con un eje horizontal. Cuando uno cuelga la caña está así, está vertical, está horizontal. Acá está al revés el gráfico. No sé si se ve. Opciones punteras, ¿sí? Bueno, supongan que esto está acostado, como mi caña acá. ¿Ven? Así. Bueno, en este caso este ángulo sería medido con respecto a una horizontal, no vertical como aparece acá porque está parado. Bueno, se puede medir el ángulo con respecto a una horizontal, ¿sí? Que forma la puntera de la caña, y si ese ángulo es menor de 59, podemos decir que la caña es full flex, entre 59 y 63 media, entre 64 y 66 media punta, más de 66 grados de acción de punta. Ahí ya tenemos números para meterle a un programa para saber qué acción tiene la caña, queremos de la caña. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Una caña de cierta altura, con tal potencia, usamos un factor de seguridad, como les dije antes, 6, 7, 8, 10 veces, 4 veces el peso de la línea, ahí tenemos un número para tenemos para meter número acá, y ya tenemos bastante número para que después el software ya me empiece a dar la conicidad. No sé si se entendió ahí esta parte de la acción. Perfecto. Para el que no lo haya visto, se mide un ángulo. Tengo otro PowerPoint donde muestro eso. Después, si hay tiempo, lo vemos. Vamos al tipo de material, ¿sí? El tipo de material que se utiliza para una caña de pescar. Básicamente, una caña de pescar está formada por dos materiales, fibras y resina. Dos materiales que los dos tienen la misma importancia. Es muy importante la calidad de la resina de una caña de pescar, ¿sí? Eso ha mejorado con el tiempo, la calidad de las resinas. ¿Por qué? Porque una parte de la caña me da la rigidez y otra me da más características de flexión, ¿sí? Uno hace que la caña sea más rígida y otro me hace que la caña sea más flexible, ¿sí? Dependiendo las proporciones de fibra y resina, uno va a tener cañas de mayor o menor rigidez. ¿Se entiende? Pero yo necesito las dos cosas. Yo no puedo hacer una caña, o puedo, pero no me va a cumplir bien con las funciones, una caña puramente de resina. ¿Y qué va a pasar? Ahí se me va a doblar como una baba. Me va a doblar como una baba. Tampoco puedo hacer una caña 100% fibra. Va a ser muy quebradiza, una fibra toca con otra y se me quiebra. Yo necesito tener las dos cosas y la resina cumple esa función de darme más flexibilidad y la otra función que cumple la resina es de separarme las fibras una con otra. Yo no puedo tener una fibra pegadita a la otra, generalmente, porque en la flexión, cuando se toca una con otra, me puede generar daños estructurales. Entonces lo que hace la resina es separarme una fibra con otra. Eso sería lo ideal. Eso es lo ideal, una de las funciones que cumple. Es muy importante la calidad de la resina que se use y la calidad de la fibra o la cantidad de fibra. Las proporciones que uno tenga de uno a otro va a hacer que la rigidez cambie, ¿sí? Ya sabemos que cañas de alto módulo, que le llaman módulo, es un módulo que se llama, que tiene que ver con la cantidad de fibras por unidad de longitud. Vemos que las cañas de alta módulo con una gran cantidad de fibra son cañas de mayor rigidez, menor flexión quizás, ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, por ahí se pueden hacer un poco más quebradizas. La tecnología en este sentido avanza. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en la era de la nanotecnología. Yo en la universidad trabajo en un área que es la nanotecnología, pero tiene que ver con otra parte que es la de encapsular compuesto terapéutico y demás, pero hay muchas ramas de la nanotecnología. Ya estamos empezando a ver que existen fibras nanométricas, ¿sí? La nanotecnología ya ha llegado a las cañas de pescar, y si siguen avanzando, esto va a generar cañas muy livianas, de alto módulo y con una altísima resistencia,
sea, ahí me cagaron, porque me voy a comprar más fibra de vidrio, porque va a ser una combinación de fibra con carbono en una caña. O sea, alta resistencia a la flexión, y no se van a quebrar, como no son tan quebradizas, no van a ser tan quebradizas. Una locura. La nanotecnología es bueno, es la del presente y del futuro. Lo que se hace es cambiar un poco el tamaño de las fibras a nivel nanométrico. Nano es 1 × 10⁻⁹, hay 9 ceros antes del 1. En esa escala cambian las propiedades de los materiales y hacen que cosas que el oro, por ejemplo, tiene una cierta propiedad, conductividad eléctrica. Cuando vos lo cortás o lo fraccionás a nivel nanométrico de ese tamaño, las características cambian, aumenta la conductividad, aumenta un montón de cosas. Bueno, eso trabajan ahora y está. Bueno, ¿qué se tiene que hacer con... ¿Qué es lo ideal para una estructura sometida a flexión? Que las fibras sean longitudinales, o sea, que recorren la caña en forma longitudinal. ¿Sí? Esto provoca un comportamiento de la caña y se llama anisotrópico. Es una terminología que se utiliza. ¿Qué quiere decir anisotrópico? Que las propiedades dependen de la dirección. Yo necesito que la caña tenga ciertas propiedades en una dirección, pero no en otra. ¿Sí? Por la forma en que trabaja una caña de pescar en flexión. No voy a entrar en detalles de esto de la anisotropía, simplemente que es lo más conveniente es tener en una caña de pescar fibras que se orienten longitudinalmente una al lado de la otra. No en forma azarosa y para cualquier dirección, sino que estén orientadas en esa dirección. En forma longitudinal, en su mayoría. Bueno, los tipos de materiales clásicos ya vimos: carbono, vidrio y bambú. Hay un gran fabricante de cañas que las hacía de boro, eran muy buenas cañas. Boro es un compuesto de la tabla periódica, si lo buscan. Es un compuesto que hizo cañas con ese material, Philippe, y realmente los resultados han sido muy buenos. El tema es que por ahí los materiales son caros. ¿Y cuál es la ventaja de tener vidrio y carbono? Que el carbono es uno de los mayores componentes químicos del planeta, ¿no? Todo es carbono. Vidrio hay mucho, sílice de la arena, así que carbono y fibra de vidrio tenemos para rato. Y no tengo duda que hay materiales que generarían cañas mucho mejores a las que tenemos, pero tenemos Sí. el problema de Ahí Walter había puesto en el chat del Kevlar. Kevlar, bueno, sí, no conozco no conozco, pero debe haber algún diseño de caña de Kevlar, pero el tema es que son materiales que no sé el costo que tienen para fabricar una caña, o la cantidad que uno puede obtener en la naturaleza para fabricar en masa ciertas cosas como que son cañas de pescar. Por ahí sí van a tener unas características extraordinarias, pero van a ser casi incomprables, por lo menos mientras sea un material que sea difícil de obtener, ¿no? Después, Ahora, bueno, se puede... ¿qué ventaja o qué característica tendría una caña de boro? Eso no lo había escuchado nunca, la verdad. De boro, y tiene características estructurales, no conozco en detalle, porque no me puse a estudiar específicamente las cañas de boro, pero tengo yo ahí un archivo donde el Philippe explica las características extraordinarias de este material en cuanto a tener poco material y con una alta resistencia. Por ejemplo, puedes tener cañas mal. Si es lo que mal no entendí o leí del archivo, que bueno, está en inglés, se los puedo pasar cuando quieran. Parte de algunas cosas he aprendido de ahí, y son cañas que son muy resistentes y en cuestiones estructurales como módulo de elasticidad y demás, superan al carbono. Además que, O sea, bueno, por ahí serían muy, muy livianas y muy resistentes. sí. Cumplirían las características para usar como caña de pescar en cierta forma mejor que la del carbono, pero bueno, también hay una cuestión del material, convertirlo en fibras, o sea, hay que ponerlas, o sea, hay que obtener carbono en forma de fibra también. O sea, no es que uno agarra cenizas y las mete en una caña, no,
El carbono tiene que estar alineado, hay todo un proceso. Bueno, por ahí los procesos de alineación de fibras de carbono, de sílice, óxido de silicio, pero es más fácil en ciertos átomos que en otros. Además de la cantidad de boro que uno puede obtener para hacer caña. Como todo, como todo. Si pudiéramos tener conductores de oro eléctricos, ¿sabes? No gastaríamos nada. El oro tiene una conductividad eléctrica extraordinaria, uno de los mejores conductores de la electricidad. Pero bueno, ¿por qué no son de oro? No hay oro, hay poco, porque cuesta un huevo. Que metemos cobre, y bueno, porque cobre hay un montón. Como todo, acá todo lo que más hay, mejor. Lo que tratan ahora es de optimizar la forma del carbono dentro de o el vidrio dentro de la estructura esta. ¿Sí? Como, por ejemplo, el uso de la nanotecnología. Usar el carbono, pero con diferentes tamaños de fibra, a niveles nanométricos, por ejemplo. Como dije, nano es 9 ceros antes del 1. 0,00. Esos tamaños hacen que cambien las propiedades. Pero sí hay cañas de boro, han hecho cañas de todo tipo. Pero bueno, si en el mercado sigue con esto, es por algo es. Por algo es. Tendremos que esperar para... Realmente, yo, en lo personal, me parece que es muy acotado viendo la cantidad de cosas que se usan para otras estructuras, es muy acotado la cantidad de materiales que se usan para una caña de pescar. Realmente, con el avance de la tecnología y todo, me resulta muy, muy loco para mí, muy loco que solamente se use el carbono y el vidrio. Con la cantidad de átomos que hay en la naturaleza, pero bueno, se ve que hay algunas características de estos compuestos de que hacen ideales para alinear en una línea recta. Hay que ver la tabla periódica. Todo esto, si mal no recuerdo, sí. Cuando vos hablas de carbono, nosotros teníamos el antiguo término de grafito, que bueno, Sí. es lo mismo, es una forma de carbono. Ahora, ¿qué diferencia hay o por qué una es un grafito 2, otra es un grafito 3 y otra un grafito 4? ¿Qué es lo que cambia? No sé el grafito, ¿a qué le llaman grafito 1, grafito 2, grafito 3? Lo que sí te puedo decir, si mal no estoy, que el grafito y el carbono, a ver, vamos a hablar de los términos que usamos mucho. El grafito es carbono. Carbono se encuentra en la naturaleza de dos maneras. Y acá no sé si quieren que me meta en estas cuestiones. Sí. Se van Sí, un poco de dale, la caña. acá que está bueno. ¿Está bueno? Bueno, el carbono en la naturaleza se encuentra de dos maneras según la disposición geométrica de sus átomos. Se encuentra como carbono diamante. El diamante es carbono. El diamante que nosotros conocemos, que es duro. ¿Vieron la propiedad que tiene el carbono? El diamante es uno de los materiales de mayor dureza. No creo que es el más. Bueno, según cómo se encuentren ubicados los átomos de carbono, geométricamente, hay dos variedades aleotrópicas que se llaman. Carbono diamante, carbono grafito. El grafito es carbono. Entonces, creo, por ahí, si me equivoco, me corrijo y lo vemos más adelante, la diferencia entre el carbono y el grafito es la disposición geométrica que tienen cada uno de esos átomos en la caña. ¿Sí? Todos están en línea recta, pero si mal no estoy, el grafito tiene como más una disposición tridimensional. O sea, en línea pero tridimensional. Si mal no estoy, es así. El proceso de obtención creo que es diferente. En uno se obtiene de la brea del petróleo, el otro se hace mediante un proceso en donde se alinean los carbonos uno al lado del otro, nada más que el grafito es como una disposición más tridimensional. El carbono, la fibra de carbono son más en línea recta, las otras son como en línea recta, pero más tridimensionalmente. Algo así. Ahora, para mí esa es la diferencia, si mal no leí, entre lo que es el carbono y el grafito. Y que sea grafito 1, 2 y 3, estarán, no sé, la verdad no conozco, sí te puedo hablar un poco de los módulos del carbono, no del grafito, pero tendrá que ver con la cantidad de fibras que tiene.
O sea, un grafito 1 debe tener menos fibras por unidad de área que un 2 y que un 3. O sea, un grafito 3 debe ser de mayor módulo que un 1. Debe referirse a eso. ¿Sí? Sí. No sé de dónde, yo Mira, no yo lo he creo, visto. escúchame, era así. Vos fíjate que las Lumis, las Sí. IM6, debe ser algo de módulo. O sea, el IM6, Módulo. claro, No, módulo 6 menos que el módulo 1. El grafito era módulo 1, módulo 2, módulo 3. Era así. Las cañas de módulo 1 eran mucho más blandas que las de módulo 3 No, no, y no, las de 3 que las de 6, bien, por ejemplo. claro. no, IM, no, no, no. ¿No era ¿no? así? No, Sí. porque la IM6 originalmente eran de grafito 2, o sea, lo Ajá. llamábamos grafito 2, Ah, era bastante más lento, eran cañas de acción eh, en general más tipo full flex, ujú, y sabes así que originalmente con las cañas de Orbit, que las primeras que usamos acá, había ujú, dos clases de caña, una que eran grafito 2, que se llamaban Performer, y ujú. otra de grafito 3 que eran las Western. Ajá. De ahí un poco, después supongo que se habrá mezclado todo y hay un grafito 4 también, y la diferencia es la, no tanto la velocidad de respuesta, sino la flexibilidad o la elasticidad, no, elasticidad no, es la capacidad de doblarse ante un esfuerzo. No Sí, sé eso muy lo bien. vamos a ver como módulo de elasticidad en un rato. Claro, pero no es que el grafito 1 era módulo 1, ¿no? No, 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 Había, no, no, estaba mal yo no, entonces, claro. Era el no. grafito 2, las de grafito 2 eran las antiguas Performance, que eran Ujú, eh, lentas y que se usaban eh, en la costa este de Estados Unidos. Y las otras que se llamaban Western, precisamente porque se pescaban en lugares de más viento y entonces necesitaban ser más rápidas en la respuesta. Sí, pero el módulo, eh, las primeras, yo creo que eran Lumi, no estoy muy seguro, que eran IM6 y sí, ahora andan por el IM12. sí, sí, M12. Sí, IM quiere decir Intermediate Módulo, me Módulo. discúlpeme mi inglés, módulo intermedio. Después tenés HD, HM, High Módulo, módulo alto. Bueno, ahí es una de las formas de la nomenclatura que usan los fabricantes o los Sí. diseñadores para darle esta característica a las cañas, la cantidad de fibras que tienen. IM quiere decir módulo intermedio, ahí tenés IM6, 8, 10, 12. Ya un IM12, por la cantidad de fibras que tiene, es más a un HM que un IM. Le siguen llamando IM, pero es un H, es un high, es un alto módulo. En realidad el módulo tiene que ver con la cantidad, con la... Densidad de fibra. Sí, pero se mide más que densidad de fibra en unidades de presión. La cantidad de ensayo, se hace un ensayo, se llama módulo, se llama un ensayo de tracción, que ya lo vamos a ver, de tracción máxima, o módulo de tracción, que le llaman, y bueno, ese módulo, bueno, esos esfuerzos están dados en unidades de presión, que es PSI, que es Pound Square Inch, o sea, libra por pulgada Pulgadas por cuadrada. pulgada. Los módulos tienen que ver con ese esfuerzo dado en unidades de presión que es capaz de soportar la caña, ¿sí? O la cual se somete la caña. Unidades de esfuerzo, nada más que esfuerzos en esas unidades. Entonces, por ejemplo, un IM6 tiene, no, les voy a tirar un número porque no recuerdo exactamente, son, qué sé yo, 53 millones de psi. Un módulo IM8 son 73 millones psi. Estoy inventando números, pero para que se den cuenta de que el módulo tiene que ver con esa característica de esfuerzo, ¿sí? Medidas en unidades de presión, que es libras por pulgada cuadrada. Entonces, cada uno... IM6 de grafito de 30 a 38 millones de PSI. Ahí te lo pasé Bueno, al el WhatsApp.
Ah, bien. Bueno, sí, sí. ¿Cuánto? El IM6, 30 y pico millones de PSI. 30 a 38. 30, 38. Después el IM8 deben ser más, después, bueno, el IM12. Esos son los... Es una forma para que el comprador tenga algún parámetro más simple de expresión, más que de millones PSI, para que más o menos tenga una idea de que un grafito de módulo alto tiene mayor esfuerzo ese dado en unidad de presión. Eso quiere decir que hay más fibras por unidad de longitud también. Mientras más fibra, mayor es ese valor en unidades de presión de PSI. ¿Se entendió? Sí. Correcto. Perfecto, bueno. Eso lo pueden buscar, IM6 a cuánto equivale, tal. Pero bueno, lo que sí tienen que saber es que mientras más módulos, más fibras hay, y eso genera que sea una caña más rígida, le aumenta la rigidez, como dijimos, aumentar la cantidad de fibra aumenta la rigidez. Entonces, bueno, ya más o menos tenemos como un parámetro que una IM12 es más rígida que una IM6. Si vos ves eso, ya sabes, leyéndolo, con qué te vas a encontrar cuando compras una caña. Bueno, ¿de dónde se copia todo esto de poner las fibras longitudinales? De como todo se copia de la naturaleza. ¿De dónde lo copiaron? Del bendito y gran amado por mí bambú, porque es un material que realmente tiene unas características estructurales y es de la naturaleza increíble. ¿Sí? Tiene una, no sé si supera al acero en cuanto a esfuerzos de tracción. Es mejor que el acero en ciertas características. Bueno, y el bambú, ¿qué tiene? Fibras longitudinales. Es algo de la naturaleza y que tiene una buena flexión. Por eso se utilizaron esto para hacer cañas de pescar, porque tiene a su largo fibras longitudinales, bueno, naturales, que son de celulosa, y bueno, y rodeado por una resina, también lo copiamos de la naturaleza de usar resina, que es la lignina. Básicamente tiene muchas cosas, el que sepa de botánica te puede decir todo lo que tiene, pero bueno, tiene fibras longitudinales básicamente formadas por celulosa y resina formada por un compuesto llamado lignina. Y vieron las características que tiene el bambú estructurales. Se hacen casas, se hacen caña de pescar, se hacen muebles, tienen una resistencia altísima. Tienen que tener un buen curado, un buen momento de cosecha, y vos tenés lo que sea para toda la vida. Una caña, una casa, un puente, y ya vieron todo lo que se puede hacer con bambú. Realmente todavía se usa el bambú por las características que tiene. Pero es un material natural, hay que tener ciertos cuidados. ¿Qué tiempo de curado tenés en un bambú? Desde que se cosecha hasta que queda para usar una caña, yo 3 años la tengo bajo techo. Después tengo ya todo un PowerPoint donde explico toda la fabricación de una caña de bambú. Si algún día la quieren que la muestre, la tengo ya armado, como desde cero, desde el tallo del bambú hasta la caña finalizada, todo el proceso de fabricación de una caña. Artesanal, ¿no? Lo podemos ver. Pero sí, como 3 años. Tenés 3 años más o menos, mínimo, 2, 3 años, de acuerdo a las condiciones de humedad del lugar, para curar el bambú. El curado de bambú es básicamente la pérdida de agua. Tiene que ir perdiendo agua de a poco. Eso es curar un bambú. Discúlpame, buenas noches. No sé si llegan a verme, no sé, activé el video, pero no me veo. Hola, Walter. Sí, un ¿cómo te poco va? alta la cámara. Está un poco para arriba. Te vemos la frente. Sí, bájala un poco. Ahí sí, Walter. Entraste a hablar del tema de la caña de bambú y a mí siempre creo que vos sos el indicado para responderme esta duda que siempre tuve. La caña coligüe, la famosa caña que se ve en el sur, en la Patagonia, en Bariloche, que tiene una característica también bastante interesante, ¿por qué no ha sido, digamos, material para cañas? Porque no he visto ninguna que hayan sacado. Si vos lo habrás pensado una vez o habrás investigado qué características tiene y que las hace iguales o diferentes al bambú. Sí, el coligüe, no sé si hay algunos, sé que usan una caña que el marutaque puede ser, algo así, sí los he visto.
A ver, hay cientos de especies de bambú, ¿sí? Hay cientos de especies de bambú. Hay algunos que son mejores que otros. En el caso que voy a decir, la coligüe es una caña finita. O sea, Pero es yo lo, macizo. yo lo que hacemos con el bambú que yo uso es un bambú que tiene 7 centímetros de diámetro hueco, que se lo corta en varillas, por eso se llama un proceso de split bambú, donde uno corta el bambú en Porciones de tiras, pizza. y después la une y forma un hexágono, hay que triangularizar además. Estas cañas, si se deberían usar para caña de pescar, deberían ser todas enteras, uno no puede fraccionarlas, ¿entiende? Por el diámetro que tiene. El tema que no conozco, o sea, uno debería justo ir a la plantación, encontrar una caña de la conicidad justa, No porque son muy pesadas, porque es macizo el coligüe. el coligüe es macizo, no creo, porque me parece que No en todas las bambú. cañas son huecas. Mi viejo usaba Sí, una sí, caña de pescar de coligüe, que yo me acuerdo que usaba para el puerto. El coligüe, Se usaba una caña de pescar. tiene la característica justamente del coligüe tiene la característica de ser, sí, macizo, ¿Es macizo? pero por eso mismo Ajá. a mí se me había ocurrido, porque yo ya había visto los procesos de fabricación con la caña de bambú, y Sí. justamente, bueno, vos ahí me estás dando el dato de hasta qué espesor, o sea, qué tamaño de caña dejan crecer para tener el espesor de pared suficiente como para después armar ese hexágono a partir de secciones de triangulares que lo estuve viendo. Claro. Cosa que justamente con el coligüe, al ser todo macizo, si todo el material se puede llegar a utilizar, Sí. es como que vos requerirías menos espesor, o sea, menos diámetro de caña para llegar Sí. a obtener las paredes o el suficiente material para poder hacer los triángulos. Por eso Está consultaba. bien, claro, sí, sería un golazo tener ya la caña ya armadita. Bueno, el tema es que no sé si tiene las mismas propiedades de flexión No. el coligüe que una caña de bambú. Son diferentes especies. Por eso no usamos la caña tacuara para hacer caña de pescar, no usamos otro tipo de bambú para hacer caña de pescar. Desconozco las características del coligüe, si pueden ser usadas para caña, a lo mejor mete 3K y se te revienta, porque tiene mucha fibra, o a lo mejor tiene muy poca fibra y se flexiona un montón. Eso Tengo es lo idea que yo que Había cañas coligüe hace 20 años atrás, había cañas coligüe que incluso eran cañas que se utilizaban incluso para la pesca de mar. Ajá. 40 años, Walter, 40. Sí, Bueno, 40 o 50. Yo tengo 50 y a los 20, de los 20 a los 25. Yo tenía 8, tengo 54 a los 8, mi viejo usaba caña de coligüe. Hace 50 años. Muchachos, yo Que tenía una justamente- caña del Apacho. Mirá. Sí, justamente una de las formas de guardarla había que ponerla colgada para que no se doblara y toda esa cosa. Pero bueno, yo entiendo que, digamos, partiendo de esa idea de que ya se hacían cañas obviamente macizas, Sí. bueno, hay que ver si después, obviamente, si el material se separa, se fracciona en las varillitas como se suele hacer las cañas de bambú, hay que ver Sí. si tiene después la misma resistencia, ¿no? Pero Pero el bueno, coligüe, era una duda, está bien, pero el coligüe, ¿hasta qué diámetro llega? Porque vos para Sí, fraccionar como una caña de bambú, 6-7 necesitas, centímetros fácil. ¿cuánto? 6-7 centímetros mínimo en la base en coligüe. La caña Perdón, coligüe. ¿7? 6 a 7 centímetros de diámetro. Ah, pensé que eran cañas más chicas. No. En la base son. sí, se suele ver en los paseos lacustres de los parques nacionales de la Patagonia, se suelen ver cañas de a lo mejor de 2, 3 centímetros, a lo mejor una vez una grande de 4, Esa es la que vi yo. pero hay mucho más. Cuando entras en lugares por ahí menos pisoteados, lugares menos de menor acceso, sí, tienen los diámetros que dice el signo. Ah, sí, yo las veo siempre cuando voy al sur, al costado de los caminos de tierra, de los lagos, ahí las veo, pero las he visto de diámetro que, bueno, deben haber sido 3 centímetros de diámetro, lo más grande que vi.
Pero si Claro, hay, chiquita, pero vos pensás que tienen como 4 metros de largo, a lo mejor claro, tiene que tener un diámetro en la base suficiente, porque además son de zonas ventosas, así que tienen que ujú, tener claro, una base, ¿no? claro. Bueno, mira, yo siempre pienso de esta manera que es, bueno, si es algo muy accesible como es un caoligüe y no las hacen, por algo es. Mm. Así que no me Es un meto. razonamiento muy lógico. No, sencillamente Es porque razón. no se puede sacar una sección triangular de una cosa maciza. Claro, pero se Sacar puede un llegar a ampullo hacer, hueco, la sección triangular te da un espesor de la pared del claro, espesor de la pared de la caña. Si la claro, caña es maciza, el espesor es del 100%. O claro. sea que terminás haciendo una caña maciza. Una caña maciza, hay que ver qué peso Y tiene. Sí, a lo mejor lo que, Bueno, lo cortar que, justo una. en su tiempo, cuando se empezaron a hacer las cañas de fibra de vidrio, eran macizas. Sí, sí, Pasaron sí, muchos años hasta que empezaron a fabricar las de fibra de vidrio hueca. hueca, sí. Tuvieron una ventaja enorme, fundamentalmente por el peso, porque en realidad eran más resistentes las macizas que las huecas. Sí, la Pero resistencia es el altísima, sí, peso así, de semejante masa de vidrio y resina era enorme, eran cañas muy pesadas. enorme. Y Y además nos logró que hacer el hueco, creo que fue revolucionario, porque las cañas actuales de mosca son huecas el sí, 100%. pero Eh, hay una cuestión física también ahí, que también es lo que llegaron por ahí a una conclusión y que he leído, es que en esta cuestión de flexión de una caña, todo lo que es el interior o las fibras interiores de una caña no tienen incidencia durante esta utilización que la el usamos trabajo. para caña en flexión. O sea, no trabajan prácticamente. Se descubrió que lo que realmente trabaja en una caña de pescar son todas las que están en la superficie, las fibras superficiales y algunas más adentro, pero no tenía sentido tener estructura hueca, maciza adentro, porque no me cumplía la misma función una caña hueca, ¿se entiende? Quitaba peso. Entonces, estoy sumando peso al cohete. Sí, obviamente para la resistencia a la flexión, si vos agarras una caña maciza, le tocas la punta con el bat y se tocan, se forma un círculo, una locura, pero no vas a tener esas flexiones durante la pesca con mosca. Entonces medio que lo macizo también se dejó de lado, no solamente por el peso, sino porque las fibras que están en el centro no inciden en la flexión, no tienen ninguna, las que mientras más al centro están no tienen ninguna incidencia significante durante la flexión de la caña, ¿se entiende? Entonces mejor hacer las huecas. Y menos peso, menos material, más baratas, ¿no? Mientras menos material tengo, más baratas son también. Una cuestión económica. Bueno, vamos a seguir un poco, así nos aburrimos más. También no solamente de que las fibras deben ser longitudinales, también hay una cuestión de cómo esas fibras se colocan, sabemos que se enrollan en un mandril, vieron cómo es, no sé si conocen cómo es el proceso de fabricación de una caña, o tiene una lámina de carbono o de fibra de vidrio, y esa lámina se envuelve de cierta manera, en algunas maneras se envuelve todo completa, en otras en forma de S, o sea, en espiral, se envuelve dentro sobre el mandril, y bueno, eso me genera unas formas de fibra, de una disposición geométrica de las fibras longitudinales que hace que cambie también. Bueno, y hay fibras de diferente manera, en el caso de las fibras de clásicos les voy a mostrar de fibra de vidrio, tengo Leglass. Bueno, la fibra de vidrio nace como un aislante eléctrico, de eléctrico, si mal no estoy, de ahí viene, luego se utiliza, una de las primeras fábricas fue Shakespeare, y algunas más, bueno, Fenway fue una de las primeras que tuvo fibra de vidrio, bueno, pues ya remontándonos atrás, Shakespeare y otras, empezaron a usar la fibra de vidrio para fabricación de cañas. Bueno, hay una fibra de vidrio que se llama E, otra que se llama S, depende no solamente
bueno, de cómo está dispuesto, sino que también depende de cómo está formada la fibra. O sea, sabemos que la fibra de vidrio es básicamente vidrio, que es sílice, óxido de silicio, pero tiene además otros componentes químicos, ¿sí? No es solamente silicio, tiene algunas otras cosas más. Bueno, hay fibras que son tipo E, que tienen ciertos componentes químicos, y el S, en su mayor proporción, silicio, pero bueno, tienen otros aditivos, por decirlo de alguna manera, que las hacen diferentes estructuralmente. Está la fibra E y la fibra S, son las más clásicas. Fíjense, esta tiene más forma de enrejado, la mayoría son fibras longitudinales y algunas fibras entrecruzadas, ¿sí? Algunas fibras entrecruzadas para unir estas fibras longitudinales. Y otras son puramente longitudinales. Bueno, también eso influye en la estructura de una caña. Cómo están dispuestas las fibras, a pesar de que están longitudinales, si están enrolladas en forma de S, si están entrecruzadas y demás. Eso también influye y es parte del diseño de cañas, de cómo están dispuestas las fibras. No sé si se entiende. Bueno, como para hablar un poquito de esto, bueno, hablamos del tipo de material. Bueno, ¿a qué esfuerzo está sometido una caña? Está sometida a un esfuerzo de flexión. Los esfuerzos de flexión no son más que una combinación que de esfuerzos de tracción y compresión. Tracción es estirar, compresión es comprimir. Bueno, una flexión, una caña de pescar está sometida a estos dos esfuerzos. Las fibras que están en la parte interior, esta parte que estoy marcando ahí, estas fibras están sometidas a compresión, mientras que las fibras que están en el exterior están sometidas a tracción. Estas fibras que están acá se comprimen, mientras que las que están afuera de la caña, la parte exterior, la parte, no sé, esta, cóncava o convexo lo podríamos llamar, esta sección están traccionadas, ¿sí? Esa combinación de esfuerzos es lo que se llama flexión. Por eso es muy importante tener en cuenta estos ensayos para saber las características del material. ¿Sí? Bueno, acá está una de las características que se incluye en un software o en un diseño de la caña, que es muy importante, que es el módulo de elasticidad de los materiales. O sea, ¿qué diferencia hay entre una fibra de carbono, una de vidrio y una de bambú? La diferencia es el tipo de material, y esa característica te la da el módulo de elasticidad del material, o también módulo de Young, ¿sí? Eso es un módulo que tiene que ver con ensayos de tracción. Pero como vimos, como la flexión está relacionada con la tracción y la compresión, teniendo estas características de la caña, los módulos de tracción y compresión, en combinación, uno puede dar las características de flexión numéricamente, ¿no? Con algún número. Pero para que se entienda, vamos a ver lo del módulo de elasticidad o módulo de Young. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia entre una fibra y otro. Todos los materiales, que son generalmente estos compuestos, muchos materiales se comportan de la siguiente manera. El acero, bueno, las fibras estas y demás. Cuando uno las tracciona, las estira, o todos los materiales se comportan de dos maneras. Un comportamiento que se llama elástico y otro comportamiento plástico. O sea, que todo material que yo lo someto a un esfuerzo de tracción, lo estiro, cuando lo estiro y lo largo, vuelve a su longitud inicial, como un resorte. Cuando yo estiro un resorte, ¿qué pasa? Lo suelto y vuelve a su forma original. ¿Sí? Ahora, el resorte, ¿qué pasa si yo lo estiro demasiado? Y ya se deforma. Cuando lo quiero soltar, ya no vuelve a su forma original, sino que queda ligeramente deformado. Eso se llama comportamiento plástico. ¿Sí? Entonces, todos los materiales tienen un comportamiento elástico hasta cierta flexión, hasta cierto esfuerzo, y después se empiezan a comportar plásticamente, o como un chicle, o la zona de deformación permanente. Quiere decir que si yo estiro demasiado un resorte, ya van a ver que queda estirado, no vuelve a la longitud inicial. Pero si lo estiro poco, vuelve a su longitud inicial o su forma inicial. Entonces todos tienen un comportamiento elástico y un comportamiento plástico.
En la zona elástica, ¿sí? En la zona elástica, esto es un gráfico, voy a aclarar, que es de esfuerzo de formación. O sea, se le somete una fuerza al material, ¿sí? Y se va viendo cuánto se deforma, cuántos centímetros, milímetros, lo que sea. ¿Sí? Esa curva se realiza con una máquina que lo va estirando el material y te va dando estas curvas. Y esto te da las características de cada material. Esta línea recta, que es la zona elástica, ¿sí? Es ahí donde aparece el módulo de Young. El módulo de Young, o el módulo de elasticidad, es una medida de la inclinación de esta recta. Diferentes materiales tienen inclinaciones de recta diferentes. ¿Sí? La inclinación de esta recta es, para el acero es una, para el carbono es otra, para el vidrio es otra, para el aluminio es otra. Cada material tiene una inclinación diferente. O sea que tiene una zona elástica diferente. ¿Sí? Bueno, y la zona plástica. Vamos a centrarnos en que una caña de pescar básicamente no tiene una zona plástica. ¿Sí? Y vamos acá ya pasando a la flexión para que se vea. Cuando uno flexiona una caña de pescar, ¿sí? Vuelve, la suelta y vuelve a su longitud original, a su rectitud. Si la flexionamos demasiado, ya prácticamente pasa al punto de rotura o ruptura que está acá. Toda esta zona prácticamente es imperceptible en una caña de pescar. O sea, después de la parte elástica, el material se rompe. No tiene una deformación permanente. Eso porque lo podemos ver. O alguna vez ustedes vieron una caña de carbono, estoy hablando de fibra de vidrio, que quedó flexionada. O se quiebra o vuelve a su posición. O se quiebra o vuelve a su posición. No pasa lo mismo con el bambú. El bambú sí tiene una pequeña sección de deformación permanente. ¿Sí? El bambú, y eso te lo pueden decir cualquier fabricante, y es por eso que se hacen las cañas con dos tips, con dos punteras, es que si vos tenés mucho tiempo sometida a flexión la caña de bambú, más que todo la puntera, cuando la ves quedó un poco deformada la punta. Eso por las características del material que es natural. ¿Sí? Tiene algo de formación permanente. ¿Qué se Es más hace? plástico. Bueno, es más plástica, tiene una pequeña zona plástica, tiene una zona plástica, sí, a diferencia de estos materiales sintéticos, carbono y vidrio. Y bueno, ¿qué se hace? Se cambia por la otra punterita que está recta, o se deja la punterita colgada, o con un poco de calor la enderezas. Eso sucede en todas las cañas de bambú, sean de cualquier marca. No se van a comprar una Orbi y no le va a pasar, porque el material es el mismo. Pero las cañas de fibra de vidrio y las cañas de carbono generalmente tienen un comportamiento elástico, inmediatamente el punto de rotura. Prácticamente esto no lo tiene. Por eso, medio raro que veamos una caña deformada. Entonces, ¿qué hace que un material sea diferente de otro? La pendiente de esta recta. En el caso de los materiales que no tienen esta parte plástica o comportamiento de chicle que queda deformado, se llaman materiales frágiles. Una caña de pescar es un material frágil, ¿sí? En el caso de otros materiales, como es el acero, por ejemplo, el acero sí cumple esto. Yo les aseguro que cumple esto porque lo hicimos en la Facultad de Ingeniería, lo hicimos. ¿Sí? Hicimos este ensayo y cumple esta curva. Eso es un material dúctil. Una caña de pescar es un material frágil, ¿sí? Solamente tiene un comportamiento elástico. Entonces, ¿qué diferencia entre un material y otro? Básicamente las pendientes o las inclinaciones de estas rectas. Una medida de la inclinación esta se llama módulo de Young y es un valor, que es similar a lo que vimos, y tiene las mismas unidades de medida que lo que vimos antes del módulo de tracción, el módulo de IM6 y IM8. No es lo mismo, porque el otro es un módulo de tracción máxima, y este es un módulo que tiene que ver con la parte elástica, pero tiene las mismas unidades. Tiene unidades psi, pound square inch, o como vemos acá, en kilogramo por centímetro cuadrado. Kilogramo fuerza, ¿sí? Kilogramo fuerza, para hablar con propiedad. Son kilogramos de peso por centímetro cuadrado. El otro eran libras por pulgada cuadrada porque estaba en inglés. Tiene una similitud en la unidad. Bueno, fíjense, ¿qué diferencia hay entre un bambú, un vidrio, carbono de las mismas características de potencia y demás? Y hablando de altura, siempre con ciertas características fijas, pero cambiando solamente el material.
Fíjense que un carbono tiene una inclinación mayor que el vidrio y una inclinación mayor que el bambú. ¿Qué quiere decir? Este eje era la carga, la fuerza que se somete el material para estirarlo. Y esto es cuánto se deforma. Fíjense, para una misma carga, por ejemplo, una línea, un peso, uno que sea, un esfuerzo, fíjense que el carbono tiene la menor deformación. Para un mismo peso, trazo una línea recta que me toque las curvas, las rectas estas, fíjense que para el mismo peso, el mismo esfuerzo, tiene menor deformación un carbono, después le sigue el vidrio que se deforma un poco más, y el bambú es el que más se deforma. O sea, ¿qué quiere decir? Que el bambú es más elástico que el vidrio y es más elástico que el carbono. Pero decirle a un software que es elástico no le alcanza. Yo le tengo que meter números. Bueno, con estos valores que los pueden encontrar en internet, módulo de elasticidad de diferentes materiales, uno ingresa eso y el software sabe de qué se está tratando. Ese valor se combina con otras ecuaciones que tienen en cuenta ese módulo y la geometría. No es simple, hay muchos software que están basados en programas de software de la NASA, así te lo digo para que vean la complejidad de por ahí el modelo matemático, pero bueno, hoy en día hay programas de diseño que ya lo tienen todo más, ya uno puede directamente meter algunas cositas y ya el software que lo hace solo. Pero bueno, tienen involucrada el software ecuaciones matemáticas medias complejas. No es simple. Pero bueno, yo las ecuaciones no me voy a meter, sino que el software ya te las da solo. Ahora es cuestión de hablar con un tipo que sepa de informática más que de matemática. Bueno, y eso hace que un material sea diferente de otro. Lo que cambia es la elasticidad del material. Eso se ingresa también al software como una medida de qué tipo de material estamos usando. Y bueno, acá vemos un ejemplo de diferentes materiales, ¿ven? Medidas en sí también. El grafito de alto módulo. Un grafito de alto módulo suele tener un módulo de elasticidad de Young de 52 millones. El vidrio tipo E de 10,5 millones. Bueno, acá tengo el boro, miren, 55 millones y el acero 30 millones. Acá te da una idea de que entre el grafito y el vidrio tipo E es mucho más, mientras más grande sea el módulo de elasticidad, mayor es la inclinación de esta recta, más rígido es el material. ¿Sí? El carbono es más rígido que la fibra de vidrio, acá vemos en estos datos. Fíjense el boro, ¿por qué se usa boro? Porque es más rígido, me da más rigidez que el grafito de alto módulo. Bueno, yo un poco comparando con el acero. Y esto es un poco lo de la resistencia máxima, antes de que se rompa. Fíjense que el vidrio, en comparación con el grafito, tiene una resistencia máxima a la que es el punto donde se rompe, mayor que el grafito de alto módulo. Bueno, una de las características de la fibra de vidrio, en ventaja con el carbono, es que si bien es un poco más pesada, hoy en día no es mucho más pesada, es que es más resistente a la rotura la fibra de vidrio que la fibra de carbono. Una característica del material. ¿Sí? Es más difícil romper una caña de fibra de vidrio, más si no es una fibra de vidrio de altísimo módulo, que una fibra de carbono. Generalmente, comparativamente, es más resistente. Pero bueno, la fibra de vidrio por ahí es un poquito más pesada, esas son las desventajas. Bueno, y acá no está el bambú, pero el bambú tendría acá una resistencia máxima, quizá de otro valor, no sé si menor, pero bueno, seguramente un módulo de elasticidad más chico que el vidrio tipo E. Supongamos 5. Aparecería ahí. Habría que ver, no lo busqué, en algún lado lo debo tener, pero el bambú tiene un módulo de elasticidad menor que la fibra de vidrio. Que tenga un módulo de elasticidad menor quiere decir que es más elástico. Ojo eso. Ojo. Veamos acá, ¿no? Porque hay veces que se confunden. Que tenga un módulo de elasticidad menor, o sea que esta inclinación sea más chica, eso quiere decir que el material es más elástico. O sea, frente a la misma carga, se deforma más. ¿Se entiende? No hay que confundir eso. Menor módulo de elasticidad, mayor elasticidad. Es al revés. O sea, para que no se confunda. Bueno, estos son los números que se ingresan en el software también. Bueno, y acá para finalizar,
les hice una captura de pantalla de un software que tengo, que es de un japonés. Es un poco complejo, pero bueno, para que ustedes más o menos tengan idea, el software consiste en ingresar una serie de datos de cómo quiere uno que se flexione la caña inicialmente. Le empieza a dar datos acá, de qué cantidad de flexión quieren los diferentes puntos. Básicamente lo que hace es, previo a que te dé la conicidad, uno dibuja la caña como la quiere. ¿Se entiende? Querés una acción de punta, la dibujás bien como si fuese una acción de punta. No la dibujás a mano, sino que a través de parámetros que uno va ingresando acá, en diferentes puntos, cómo quiere que se flexione, eso después se trasladan al software, donde se le ingresa el módulo de elasticidad del material, si es carbono tal valor, si es más alto módulo tal valor, si es fibra de vidrio tanto, bambú tanto, se ingresa la longitud de la caña, que acá también, se ingresa la acción en una medida de ángulo, o la longitud de acción que quiere, desde dónde quiere que se empiece a doblar, bueno, muchos parámetros uno empieza a meter acá, y da lo que se llama una curva, una curva de genoma, una genoma, no sé cómo le llama exactamente, que le da un gráfico, y que estos datos, después, una vez que uno dibujó la caña, el software ya te dice qué conicidad tiene que tener la caña, bajo, bueno, estas características que uno quiere. Tal acción, tal longitud, tal, ¿cómo se llama? Tipo de material y demás. Si quieren se lo muestro para ver si lo podemos ver acá. Va rápidamente, porque ya son las 11:15, se me van a estar durmiendo, pero para que más o menos tengan idea y mostrarles estas curvas que se hacen previamente al diseño final. Está hecho en Excel, pero bueno, en el Excel hay que meter ecuaciones. La conicidad que te va dando, ¿te la va dando Sí. por lo que sería aproximadamente los tramos o es de principio a fin nada más? No, la conicidad, en este caso de este software, te la da cada, creo que 1 pulgada, o cada 5 pulgadas. O creo que cada 1 pulgada. Por ejemplo, lo que usaba Katanach era que le daba la conicidad cada 5 pulgadas, con un software más no tan moderno como este. Eso lo estableces en esta parte, ¿sí? O sea, la conicidad es qué diámetro le vas a dar a la caña en cada punto de la caña, cada 1 pulgada, cada 5. Si es cada 1, mejor. Mientras más puntos tenga la caña, más preciso va a ser. Escúchame, Entonces, no es un cono, ninguna caña es un cono perfecto, porque no tiene líneas rectas, sino que es un taper en realidad. Como lo dije al principio, Claro. no es un cono, es un cono truncado hueco, pero de conicidad variable. De conicidad variable, claro. De conicidad variable. No es que es un cono de línea recta y con el mismo ángulo, no. Va haciendo escalones. ¿Sí? Claro, por eso cuanto más puntos tengas, más precisión vas a tener. Claro, porque por ejemplo, si yo quiero hacer una caña de acción de punta, yo no puedo tener una conicidad constante. Yo lo que tengo que tener es un cierto ángulo. Ramas paralelas primero, más paralelas y más frentitas, claro. Y aumentarle la conicidad en la punta, para que haya más, que sean, hablando en criollo, más cojudo abajo y con mayor flexión arriba. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, bueno, todo eso se va jugando. Uno con un diseño de una caña puede hacer miles de millones, no hay límite para hacer una caña. O sea, uno puede usar miles y millones de combinaciones de conicidad. Eso te van a dar pequeñas diferentes acciones. A lo mejor una se dobla bien al medio y otra se dobla 2 pulgadas más abajo del medio. ¿Se entiende? Uno puede jugar con la acción, con esto como quiera, haciendo la curva esta. Por ejemplo, acá ya tengo, hay varias ya tipos de cañas ya con diseños ya preestablecidos, donde uno le da OK, y ven cómo cambió la caña. ¿Sí? No, no la estamos viendo. No está viendo. ¿No se está compartiendo la pantalla? Sí, pero tenemos Typical Fiberglass Cloth. Estamos viendo tu pantalla entera.
Minimizar PowerPoint nada PowerPoint. más, Rana. Está pausado, dice. Que está pausado Está pausado la pantalla, no sé por qué. A ver, vamos a parar y vamos a compartir. Ahí comparto de nuevo, a ver si se ve. ¿Lo ven ahí? Ahora sí, ahí tenemos tenemos una pantalla, sí. Está. Bueno, esta es una Dickerson. Dickerson es una marca. Creo que esta es una Dickerson. Después acá tenemos, por ejemplo, una parabólica ya hecha. Le damos clic, fíjense cómo cambia. ¿La ven a la izquierda? No sé si se ve. Sí, después puedes poner, bueno, esta. Ahí te cambia. Estas ya están hechas, ¿no? Son diseños ya hechos. Pero uno puede venir acá y cambiar estos parámetros. Por ejemplo, ahí, ponerle otro número. Y eso te va cambiando. ¿Ven cómo cambió ahí? Bueno, uno puede jugar con todos estos, hay que saber jugar con esto, porque si no sale cualquier cosa. Va cambiando estos parámetros y te van cambiando la forma de la caña. No sé si van viendo eso, Sí. a la izquierda. Sí, muy bien. Bueno, lo que hace el software, esto hecho en Excel, que después va al software, es básicamente darle una forma a la caña que uno quiere. ¿Qué flexión quiere? ¿Cómo quiere que se flexione la caña? Y una vez que está esto, y qué longitud de caña, y qué acción quiere, esto es una medida de la acción, esta línea recta, que se puede cambiar de acá. A ver. Action length, rod length, expectativa de rod ángulo. Acá tenemos, creo que si le hago así cambia. Fíjense que cambio esta línea. ¿Ven? Uno le va dando diferentes valores acá. A la acción y ir moviendo estos números que me va dando diferentes inclinaciones en diferentes puntos. Y bueno, una vez que tiene la caña como la quiere, por ejemplo, yo quiero una acción rápida, entonces acá tengo una fast parabólica, esta creo que es media, a ver esta. ¿Ves? ¿Ven esa caña? Esto es una acción rápida, media rápida. Bueno, por ejemplo, esta ya está hecha. Yo quiero una caña de acción media rápida, esto ya está todo listo. ¿De qué altura? Le pongo la altura ahí, qué sé yo, 9 pies y medio. Todo esto se vuelca en el otro software y ya me da la conicidad. Me dice cuánto tiene que tener en el bat, cuánto tiene que tener una pulgada arriba del bat, cuánto tiene que tener arriba, hasta la punta. Armás la matriz, que son planchuelas de carbono, de vidrio. Acá tenemos algunos formatos, ¿sí? Son básicamente así, parecen un triángulo. No sé si se ve ahora. De nuevo está pausado. Es como que se pausa y se queda en una sola. Ahora. Ahí. Ahora sí. Bueno, acá tenemos, cómo se cortan estas láminas, algunos modelos de clásico de corte de láminas de carbono, de fibra de vidrio. Recuerden que el bambú no se hace de esta manera, ¿no? Es otra cosa, pero en caso de las cañas modernas de fibra de vidrio o carbono, se cortan de la lámina en forma de triángulo rectángulo. Y ven los ángulos que hay ahí. ¿Ven ahí? Esos son los cambios de conicidad de una caña. ¿Lo ven? Ahí lo estoy marcando. Porque tengo que... Ahí está. ¿Se ve ahí? Ahora sí, perfecto. ¿Ven? Esta caña es una caña de conicidad constante. ¿La ven ahí? Sí, ahí se ve bien. Bueno, ahí al medio sería esto porque es un tramo y este es el segundo tramo. Son cañas de 2 tramos. Bueno, acá tenemos otra
que es de conicidad que va cambiando. Tengo una conicidad acá, otra conicidad acá y otra acá. Fíjense que la que es más cojuda abajo y más finita arriba es muy probable que sea una acción de punta, o esta. Esta es bien cojuda acá y ya la conicidad va bajando, va aumentando mucho acá. Por lo tanto, esto es más probable que sea una acción de punta. Esta es una acción media. Y esta es una acción full flex, parece más, ¿no? O esta. Es cojudita acá nomás, pero acá ya es medio que la conicidad hace que seguramente se flexione mucho en este sector. Bueno, estos planchuelos lo que se hacen, se envuelven en un mandril de esta manera. Hay diferentes formas de envolverlo, podemos envolverlo así, forma de S y demás. Y bueno, se pasa a un horno, se cocina en un horno esto, para que todo esto esta cosa se cocine de una manera, para decirlo de alguna manera. Las fibras y la resina se formen la caña, y listo, y tenemos la caña. Se cortan los extremos, se lija un poco el excedente de fibra, de resina, se puede lijar o no, y bueno, eso es básicamente el proceso de diseño de una caña, un poco también algo resumido. Todo, como vimos, como todo lo anterior, son números que se ingresan a un software para que me dé después la conicidad. Se hace la planchula esta, se la corta a medida, con la conicidad que me dio, mandril y máquina. Bueno, eso ha sido todo. No sé si quedó alguien acá. No, sí, estamos. Así que estamos. Quedé... Los más enfermitos quedamos. Bueno, hay que ahora el despertador para que se despierten un poco. Bueno, así son las charlas por ahí, si se hacen un poco largas, son aburridas. Pero bueno, yo quería mostrar Pero todo. está muy bueno. Si se hizo largo es porque estuvo entretenido, Rana. Bueno. Por lo menos un panorama para que entiendan cómo es el diseño de una caña. Que por ahí parece simple y no es tanto, ¿no? Esto es lo que se lleva en mucha parte, todo esto. Acá hay mucha matemática. ¿Qué tiempo tenés de, por ejemplo, de confección de una caña desde cero o una de fibra? ¿Cuánto te lleva? No, perdón, ahí está. No, yo esto lo doy, estas charlas de diseño de caña, las doy como para que tengan una idea de qué se trata. Esto se puede trasladar al bambú, a este software también se puede usar para el bambú. Cómo quiero yo la caña, le pongo un módulo de elasticidad al bambú, en la longitud, y ya fabrico la caña de bambú. Yo fabrico cañas de bambú. O sea, como te dije, todo esto se puede trasladar a cualquier tipo de caña. Ese software de un japonés está bueno, porque uno puede elegir hasta la geometría, hexagonal, caña de bambú hexagonal, cuadrangular, podés elegir geometrías circulares, carbono, fibra, simplemente metiendo los módulos de elasticidad ahí. Pero yo no soy fabricante de cañas de fibra, no soy. Simplemente los blancs vienen de afuera y yo los ensamblo. Pero el proceso es... Vos ensamblás los blancos, pero una caña que armás vos de bambú. Bueno, en bambú no, y son 100 depende, más de 120 horas, por ahí me lleva 3 semanas, un mes, 200 horas puede llevar, sí, depende, bueno. Cuánta exactitud, terminación le quieras meter, pero no menos de 100 horas, 120 horas te lleva una caña de bambú. No, es artesanal. Cambia una caña de estos materiales, fibra, de vidrio, carbono, ¿no? Bueno, eso ya es un software que ya, en parte ya hay diseño, cosas ya diseñadas. Hay gente que hicieron prueba y error y han logrado grandes cañas con prueba y error. Y se siguen usando los mismos tapers. Pero bueno, esta posibilidad del software te da que vos tenés una infinidad de diseños que vos podés hacer. Puede ser la caña que se te cante, que se doble donde quieras, con el material que quieras, y mientras mejor sea el software, perfecto te va a dar la conicidad. Y vos son 2 segundos. Bueno, entonces se fabrica en masa. Simplemente tienen las planchuelas
el software le da la conicidad que tienen, en 2 segundos meten los valores, en unos minutos, y eso después cortan la plancha y la va a la máquina y se fabrica en masa. Y se vende más, es muy injusto, pero bueno. Se vende más. Y se vende más. Y yo estoy 100 horas para hacer una caña de bambú, pero porque es artesanal. Pero bueno, esto es un proceso de fabricación en masa. Fíjense que ya uno teniendo el software y ya está todo. Ya está todo. Y el Haces valor la agregado caña, tuyo es la que es el personalización. ¿Cómo? El valor agregado tuyo, aparte de que es todo artesanal, la Sí. personalización que le haces. Son espectaculares. Claro, lo que es la caña de fibra, yo por ahí le doy para que le dejan color de anillado, bueno, a tipos de asiento, tipo de empuñadura. Y la caña de bambú, no, bueno, ya con estos software o con otros diseños que tengo, bueno, ya es el proceso es otro artesanal, si quieren algún día lo explico. Por supuesto, Así- esperamos otra charla tuya. Sí, 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 de cómo se hace una caña de bambú, sí, sí, cuando quieran. Así que bueno, hemos terminado, Seba, Sí, señor. Bueno. Sí, ¿te señor. parece? Así se van a Sí. dormir. Dale. Muchísimas gracias, Rana. Gracias, Muchas gracias, Rana. Ana. Muy bueno. Fabulosa Bueno, la bueno. charla. Muchas Bueno, gracias, no, de muchas nada. gracias. Gracias por el aguante, estar ahí. Disculpen Muchas gracias. el tiempo, pero bueno, Excelente. bueno. Ya vamos a hablar menos y vamos a castear más. Cuando vaya para allá les aviso. Vení cuando quieras venirte, dale. Ya sé que estás Dale. invitado a la Dale, charla dale. y a pescar, por supuesto. A pescar y a mostrar un poco también las cañas, como el otro. Sí, señor, dale, que yo me la perdí la otra vez. Bueno, Seba, Chao a todos. listo. Y el grupo, gracias por estar y el aguante. Nos vemos. Nos Grande, vemos. Rana. Bueno, hijo. Nos vemos. Conéctate nomás. Chau, chau. Suerte. Chao, gracias. Hasta luego. Cortamos la grabación.